Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial donde hemos analizado la relación que existe entre la delincuencia y los distintos grupos étnicos en Estados Unidos. En contra de lo que pueda pensar mucha gente, pues miren ustedes, no, la mayoría de los negros que mueren por homicidio no han sido muertos por blancos. De hecho, el 91% han muerto a manos de otros negros, entre otras cosas porque la delincuencia en Estados Unidos es muy intrarracial. Generalmente los blancos atentan contra los blancos, los hispanos contra los hispanos, los negros contra los negros, y luego, eso sí, hay un porcentaje en el que puede haber un crimen interracial en determinadas cuestiones. Por ejemplo, los hispanos vendiendo drogas, que es una de las categorías de crimen en que más destacan. Los hispanos violando las leyes de inmigración en Estados Unidos, que están a la cabeza, pero que evidentemente, bueno, pues eso no tiene como víctima a otros hispanos, ni mucho menos. En ese sentido, la mayor parte del crimen es interracial y luego las cifras son tremendas. Los blancos delinquen algo menos del porcentaje de que les correspondería delinquir por el porcentaje de población que tienen. Hay quien dice que mucho menos que ese porcentaje, porque dentro de los blancos están los hispanos en muchos informes, y pudiera ser que el número de delitos blancos en realidad todavía fuera mucho menor si estuviéramos hablando de los blancos, no del que llega, vaya usted a saber de dónde, de Hispanoamérica, y dice que es blanco. Por supuesto, en el caso de los hispanos, a pesar de que hay un número de delitos importante que no se les atribuye, los hispanos están por encima en porcentaje de delitos del porcentaje de la población a que pertenecen, pero hay que decir también que esto varía en los estados y que desde luego, bueno, pues seguramente es solamente algunos dígitos los que se mueven en el caso de los hispanos, delinquen más de lo que se supone que les correspondería por su parte de población, pero estamos hablando de un número de delitos que quizá podría estar entre el 2 y el 5% más. En el caso de los negros no es así. Las cifras de los negros son verdaderamente pavorosas, y en el caso de algunos lugares, pues más pavorosas todavía. Es verdad que los hispanos los superan en tráfico de drogas, en delitos contra las leyes de inmigración, pero bueno, eso es lógico, los negros ya están aquí, y en cuanto al número de jóvenes en bandas de delincuencia juvenil, lo cual es muy lamentable en el caso de los hispanos, pero tiene un elemento cultural que ha sido la importación en Estados Unidos o la inmigración en Estados Unidos de muchísimos miembros de estas bandas juveniles que desgraciadamente infectan buena parte del mundo hispano, aunque en algún caso, como en El Salvador, han conseguido meterlas en cintura. ¿A qué se debe esta desproporción? Pues hombre, habrá gente que dirá al racismo, esto se debe pues a la pobreza, etc. Vamos a ver, lo del racismo es estúpido, porque si efectivamente esto se debiera al racismo, el número de delincuentes hispanos sería mucho más alto. Y no digamos ya el de los orientales, o sea, los orientales se dispararían en cifras de delincuencia y sin embargo no se da en ninguno de los dos casos. No decimos que no haya delitos, por ejemplo, los delitos de odio, que dentro de la población negra no tengan que ver con el racismo, pero insistimos, si la clave fuera el racismo, el número de delitos de asiáticos, que son los últimos que han llegado, y de los mismos hispanos sería muchísimo más elevado y no lo es. Los asiáticos tienen un porcentaje de delincuencia incluso por debajo de su porcentaje de población y los hispanos lo tienen superior, pero no llega al caso de los negros. Pobreza, tampoco.
tampoco. Si realmente la causa de la delincuencia y de esa desproporción de la delincuencia fuera la pobreza, evidentemente los hispanos, por lo menos en las primeras décadas, tendrían que haber llegado a los niveles de los negros. No ha sido así. En el caso de los asiáticos, que muchas veces han llegado con una mano delante y otra detrás, no ha sido así. Y sobre todo en el caso de los blancos, que han sido la inmigración de Estados Unidos mayoritaria, pues prácticamente hasta los años 60 del siglo pasado, evidentemente tampoco ha sido así. De manera que la idea de la pobreza, de nuevo, puede darse en algunos casos, pero ni mucho menos es la razón. Hay otras causas más importantes, por ejemplo, la manera en que las ayudas sociales desde los años 60 han dañado enormemente a las familias negras. No solo a las familias negras, pero en el caso de las familias negras es tremendo. La despreocupación de los varones negros por sus hijos es proverbial y es muy fácil encontrar a una madre negra que tiene 1, 2, 3, 4 niños, cada uno de un padre distinto y ninguno de los padres se hace cargo de los hijos. Persona muy cercana a mí, admirable, hacia la que yo tengo un enorme cariño, pues en su día se quedó embarazada de uno de estos varones negros y el hombre después del nacimiento no ha vuelto a ver a la hija en más de década y media. Es decir, que ahí dejó a la hija y la madre pues que tirara con ella como buenamente quisiera. Y esto, por desgracia, es muy común, muy común en Estados Unidos. Si uno suma la idea de que efectivamente, bueno, más o menos me van manteniendo con ayudas. Tengo que votar a los demócratas, pero seguramente pensarán que no es lo peor que han hecho en esta vida. Y además la familia se ha destruido y además es posible que el contexto en el que crece ese niño negro sea un contexto donde la violencia es habitual. A veces se da dentro de la familia, a veces se da en el barrio y en la esquina de al lado, pues hombre, no es difícil comprender cómo se llega a estas cifras de delincuencia. Y es terrible, pero al final una de las deducciones a las que hay que llegar después de décadas de ayudas sociales es que en muchos casos parece que esas ayudas sociales han hecho mucho más mal que bien al conjunto de la población negra. Sin duda ha habido gente que, bueno, como en un momento determinado han obligado a la universidad a que le dejara entrar, aunque no tuviera las notas para ello, pero le han obligado y ha podido estudiar una carrera, pues ese tipo de medidas sí ha habido gente a la que ha favorecido. Pero en términos generales ha sido una auténtica maldición para la población negra. Y además es algo que no se puede decir, porque uno de los dos grandes partidos de este país se pasa las 24 horas del día, 7 días a la semana, martilleando a los negros con que la población blanca y la que no es blanca pues está 24 horas al día, 7 días a la semana pensando cómo hace daño a los negros, cuando la verdad es que el resto de la población blanca, hispana, etcétera, en términos generales le importa un pito lo que pase con los negros, no porque los desprecio, porque los odio, porque los considero inferiores, sino porque tiene otros problemas personales que no son conspirar contra los negros, que con el estado que tienen de destrucción de la familia verdaderamente están aviados. Y ciertamente esta relación, esta correlación entre la delincuencia y los grupos étnicos es algo para pensar, para reflexionar y para sacar consecuencias. Entre otras, aquella que afirmaba el pastor negro Martin Luther King, de que al final el país que sabe manejar el problema que pueda surgir de la raza, pues no es el país que más subvenciona, el que hace una política de discriminación positiva, el que se dedica a perseguir a la población mayoritaria del país, no. Al final es aquel en el cual cualquier persona, independientemente del color de su piel, es tratada por su carácter. No es tratada mejor o peor porque tenga una raza o la otra, sino que es tratada de acuerdo a su carácter.
Y esto lo queríamos señalar hoy y bueno, lo hemos señalado con números y cifras y datos objetivos. Y tenemos que entrar ya en nuestro boletín de noticias y lo hacemos como siempre, por el segmento de España. Teresa Rivera vuelve a insistir en que no tiene ninguna responsabilidad en el desastre de la gota fría, aunque es evidente que es quien más responsabilidad tiene dentro del elenco de responsables. Y bueno, con esa historia de yo digo lo que quiero y hago lo que me parece, pues ha echado la culpa al gobierno de Mariano Rajoy por no acondicionar el barranco del Pollo. Vamos a ver, el gobierno de Rajoy fue una calamidad, fue una desgracia. Tuvo algunos ministros como Montoro que ahora mismo tendrían que estar entre rejas por una larguísima temporada. Bueno, vamos a defender a un gobierno que nos parece nefasto. Pero esta cuestión es culpa de la señora Rivera, que, por ejemplo, en vez de ejecutar esas obras que las podía haber ejecutado, prefirió gastarse 30 millones de euros, que se dice pronto, en publicidad institucional. Es decir, en echar de comer a las furcias mediáticas. Claro, esto es algo verdaderamente vergonzoso. Pero como se da la circunstancia de que en última instancia aquí, de todas formas, esta buena mujer va a acabar de comisaria en la Unión Europea y eso va a permitir que en la cercanía de la comisaría, pues, o del comisariado en este caso, se puedan hacer muy buenos negocios. Finalmente, hoy ha sido reconocida como comisaria de la competencia con el apoyo del Partido Popular Europeo, que seguramente no hubiera sido posible sin el apoyo del Partido Popular Español. Y esta es la realidad y aquí no hay más vuelta de hoja. La señora Rivera no tiene integridad, ni decencia, ni honradez como para desempeñar el puesto de bedel. Esa es la realidad, no digamos ya, en fin, ministra, comisaria y archipámpano de las Indias. Esta es la tristísima realidad. Y a medida que va saliendo más cosas, pues aquí se ceba todavía más a las furcias mediáticas y seguimos con lo nuestro, que es imponer una agenda globalista a España que la está derruyendo, la está corroyendo y la está llevando a la ruina. Que luego aparecen noticias de que, por ejemplo, Pedro Sánchez bloqueó la noche de la Riada el despliegue de la División Zapatero, la Unidad Militar de Emergencias, la UME. No pasa nada, nada. Que Sánchez se ha ido de viaje para hacerse la foto de la Agenda 2030 y mientras tanto pues ahí se quedaron Rivera, Montero, Bolaños y Robles teniendo que adoptar decisiones que lo hicieron tarde, mal y nunca. No pasa nada. Que en estos momentos ya hay una causa iniciada por homicidio imprudente en el juzgado de instrucción número 15 de Valencia contra los responsables de la EMET, de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Seguridad y Emergencias de Valencia, no pasa nada. Y no pasa nada porque España va corriendo, no es que vaya caminando de manera acelerada, no, va corriendo a rienda suelta hacia convertirse en un Estado absolutamente fallido. Y esa es la realidad y no hay más vuelta de hoja. Esa es la realidad y no hay más vuelta de hoja. Y esto es algo que hay que tenerlo presente porque en algún momento el caballo herido se puede caer y los que están encima viviendo a su costa, vamos a ver qué hace. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan a ustedes con la ayuda indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Muy buenas, César, muy buenas a todos. Bueno, Teresa Rivera se va a salir con la suya. Vamos a contárselo. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha reaparecido este miércoles por fin en la sesión de control al Gobierno. Tan solo han pasado 22 días de nada desde la tragedia en Valencia y comparecía para defender su actuación frente a la DANA. Lo de que tan solo han pasado 22 días, entiendan que lo digo irónicamente. Ha asegurado Rivera que no ha podido comparecer antes ni visitar la zona cero porque ha estado trabajando desde su despacho para resolver las necesidades y urgencias
de los afectados. Además, ha culpado sin recato, tras 5 años ella ocupando el cargo, de la falta de acondicionamiento del Barranco del Pollo al gobierno de Mariano Rajoy. Le ha dado igual que ya sepamos que diseñó las obras y no las ejecutó, porque prefirió gastarse esos más de 30 millones de euros en publicidad institucional. Le han dado igual las preguntas de Miguel Tellado del PP, que le preguntaba si no ha tenido tiempo en 21 días para visitar Valencia de verdad, y le decía también Tellado que no sabe cómo puede dormir tranquila. Y es que Rivera, que se encontraba en Bruselas el día de las inundaciones, en reuniones con eurodiputados para buscar apoyos a su designación como comisaria, se ha quedado como quien oye llover y no ha reconocido ni una sola responsabilidad. Ha respondido criticando a Rajoy a las críticas de Tellado, como decíamos, quien reprochaba que en 21 días la vicepresidenta tercera no haya ido a Valencia. Le decía también Tellado, eso la acompañará el resto de su vida política. Bueno, pues a pesar de toda esta vergüenza, el PP europeo la va a hacer vicepresidenta de la Comisión y comisaria de competencia la próxima semana. Así lo ha propuesto el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, esta misma mañana en un mensaje que ha contado con el acuerdo de todas las delegaciones del Partido Popular Europeo, menos de la española. Esta decisión deja en una posición de ridículo terrible al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se oponía frontalmente, había pedido incluso que la designación se votara en una urna de manera secreta y al que todos sus socios europeos han ninguneado y han tomado por el pito del sereno. No ha sido capaz ni siquiera Feijóo de conseguir el acuerdo con sus propios socios para parar la designación de Rivera. Por cierto, el periódico Escudo Digital, un diario especializado en seguridad y tecnología, ha publicado también en las últimas horas que Pedro Sánchez paralizó el despliegue de la UME que habrían preparado el GEMAT y el Ministerio de Defensa la misma noche de la riada para realizar al día siguiente. Una información que, de confirmarse, dejaría meridianamente claro lo que muchos sospechamos, que el presidente quiso que la situación empeorara todo lo posible para atacar al gobierno de Carlos Mazón y al PP. Desde luego, la oposición tiene que investigar este asunto muy a fondo. Todo parece indicar que sería así, ya que a Sánchez le pilló el desastre con su mujer imputada en la India, pero al volver rápidamente a España se puso al frente del comité de crisis en el que estaban María Jesús Montero, ministra de Hacienda, Félix Bolaños de Justicia, Margarita Robles de Defensa y la propia Teresa Rivera, ya saben, de Transición Ecológica. Las decisiones últimas que no se tomaron o se cancelaron tenía que tomarlas él, Pedro Sánchez, en persona. De momento ya se ha abierto una primera causa penal por la mala gestión previa y posterior de la DANA. En concreto, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha iniciado una causa penal por homicidio imprudente contra la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, de la que tanto hemos oído hablar últimamente. También contra María José Rayo del Olmo, que es la presidenta de la EMET, y también contra el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Ángel Montero, también contra el responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. El juez ha acordado abrir estas diligencias previas tras una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. Y la noticia que nos llega hoy desde la propia Generalidad Valenciana es que otro militar, el general de brigada del Ejército de Tierra, Venancio Aguado de Diego, asumirá la Secretaría Autonómica del Gabinete del Vicepresidente para la Recuperación Económica y Social. Ha sido nombrado por el teniente general Francisco José Gampampols, que fue elegido ayer vicepresidente por Mazón, se lo contamos. Este departamento tiene como objetivo coordinar las acciones del Consell para la reconstrucción de las zonas de la provincia de Valencia afectadas por la riada del 29 de octubre. Bueno, y seguimos con esa historia que parece un culebrón venezolano de Begoña Gómez, su presunta corrupción y la ayuda nada pequeña, pero nada pequeña, del gobierno que preside el marido de Begoña. Bueno, en un momento determinado, ustedes saben que les hemos hablado de Cristina Álvarez, que era una persona a la que nombró Moncloa, es decir, el presidente del gobierno, supuestamente para cuestiones de la presidencia de gobierno, pero en la práctica para que le llevara asuntos a Begoña Gómez, que por supuesto no podía llevar todo. ¿Y para qué iba a pagar una trabajadora? No, que lo paguen los españoles con el dinero que les roban los buscabonus de la agencia tributaria, lo nombra mi marido y se acabó. Cuando esto salió a la luz, lógicamente el gobierno de Sánchez lo negó y dijo que no, que esta señora, que Cristina Álvarez, pues realmente a lo que se dedicaba era a servir en Moncloa, pero se da la circunstancia de que ni hablar.
aquí cada vez está más seguro, entre otras cosas porque ya se han intervenido emails, correos electrónicos, que Cristina Álvarez a lo que se dedicaba era a los asuntos privados de Begoña Gómez. Algo verdaderamente notable en este sentido. Y, por supuesto, cuando en un momento determinado hubo quien puso el grito en el cielo, pues la cosa lo represaliaron, como fue el caso de algún profesor en la Universidad Complutense. Y aquí volvemos a una historia que es verdaderamente lamentable y que en España ha estado presente desde hace bastante tiempo. Esto no ha venido con Pedro Sánchez, esto es una cuestión que viene desde hace décadas y es colocar a las mujeres, a las queridas, en fin, a las que sean, a costa del erario público. Lo que sucedía antes en ciertas sociedades, como podía ser la misma sociedad de la época de Franco, pero sociedades anteriores en España, es que si alguien quería tener una querida, se la pagaba él. Si le quería poner un piso, pues le ponía un piso y lo pagaba de su peculio. Si le quería comprar joyas, pues obviamente las joyas las pagaba de su bolsillo. Entonces, hombre, no era ejemplar, no estaba bien que tuviera una querida, pero por lo menos la querida la pagaba el señor que la disfrutaba, que parece que tiene lógica. Lo que sucede desde hace muchísimo tiempo es que la querida o la esposa se coloca dentro del aparato del Estado y la pagan todos los españoles. Yo he conocido a ilustres idiotas que con eso de que eran la querida del catedrático consiguieron quedarse en un departamento de la universidad. Luego no sabían hacer la O con un canuto, pero hacían otras cosas con un canuto. Y claro, se quedaron. Y al final acababas descubriendo que efectivamente pues eran fundamentalmente las queridas del catedrático, que en algún caso llegó a casarse con la querida y luego ulteriormente a engañarla con otra, porque estas cosas suceden. Con cierta diversión del departamento de la universidad, diciendo aquello de que quien a hierro mata, a hierro muere. Yo he conocido, y esto era evidente, a gente que colocaba a la querida en un medio de comunicación. La querida parecía más tonta que hecha de encargo, pero le daban un programa entero de madrugada, cobrando lo que no ingresaba en publicidad ese programa, pero vamos, ni a una enorme distancia. Y esa situación se mantenía pues porque le apetecía al señor de la radio. He conocido mujeres a las que les han dado una corresponsalía en el extranjero en televisiones, aunque no sabían apenas hablar, pero previamente se habían acostado con quien había que acostarse. Y también he conocido alguna que se negó a acostarse y la echaron de esa televisión e incluso no la dejaban acercarse ni siquiera a la televisión. Tenían dicho que, en fin, si se la veía aparecer por algún lado, los guardias de seguridad tenían que pararla inmediatamente. O sea, esa mujer no podía ni acercarse. He conocido de todo tipo. Y, en términos generales, la historia era que la querida ya no la pago yo. Eso lo harían en el siglo XIX o todavía en la época de Franco. La paga o bien la empresa o la paga el Estado, que todavía es más escandaloso. Más escandaloso. Bueno, pues esto es algo que hemos visto, porque ya saben ustedes que José Luis Ábalos, conocidísimo ministro y perseguidor incansable de Cristina Seguí, pues tenía una pareja que se llama Andrea de la Torre y a la que se acabó colocando. Igual que a Jessica Rodríguez, que era otra pareja también de Ábalos. En el caso de Andrea de la Torre, esta mujer exactamente en qué destacaba, aparte de lo que podemos sospechar, para que la contrataran en Logirraíl, que es una filial de Renfe, de la cadena de trenes de ferrocarriles en España. Bueno, no tenía titulación, no tenía ni siquiera una formación básica completa, la contrataron como auxiliar administrativo y se pasó más de 2 años viviendo a costa del erario público. Bueno, a lo mejor llevar papeles de una mesa a otra lo hacía con cierta gracia y tal, pero bueno, ya se sabía que era la querida del ministro.
Y esto es algo absolutamente bochornoso, pero es la situación que hay y muestra hasta qué punto el Estado en España está totalmente corroído, y es lo que pasa con los muebles donde se mete la carcoma, que parecen muy sólidos, pero un día te vas a sentar y te pegas la costalada. Y lo que acabamos de comentar, bueno, vamos, esto no es ni la punta de 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 la punta del iceberg. Esta es la realidad. Bueno, vamos con las corruptelas varias del PSOE. Nadie que nos esté escuchando, creo, se va a quedar sorprendido de saber que el gobierno mintió, y además por escrito, sobre el asistente de Begoña Gómez que nombraron alto cargo en Moncloa para que la pagáramos todos. Resulta que el Ejecutivo afirmó, como decimos, por escrito, ante el Congreso de los Diputados, que las acciones de asistencia política y técnica se limitan a la actividad del presidente del gobierno, en referencia al personal de Moncloa que trabajaba para la mujer del presidente. Esta declaración cobra relevancia ahora tras la publicación reciente de esos correos electrónicos en los que Cristina Álvarez, directora de programas de la presidencia, realizaba gestiones privadas relacionadas con la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, pidiendo dinero, sobre todo. En julio pasado, tras las primeras informaciones sobre la secretaria personal de Begoña Gómez, el Grupo Parlamentario Popular presentó una serie de preguntas al Gobierno. Entre ellas se cuestionaba ¿qué personas y con qué funciones tiene asignadas Begoña Gómez con cargo a los presupuestos generales del Estado? Y también, ¿alguna de estas personas tiene relación directa o indirecta con la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense? Pues bien, el Ejecutivo respondió con un breve comunicado, citando el Real Decreto 890/2023 de 27 de noviembre, que establece que las acciones de asistencia política y técnica se circunscriben a la actividad del presidente del Gobierno. Era mentira, obvio. Esta señora trabajaba como secretaria de Begoña Gómez y además, como digo, pidiendo dinero a las empresas para que pagaran por patrocinar una cátedra en la que la mayoría no tenían ningún interés. Una de las primeras empresas a las que Begoña Gómez y su equipo pidieron dinero fue a Mercadona, por cierto. Gómez también intentó sin éxito que le pagaran su cátedra Telefónica, Mastercard, la Cámara de Comercio de España, la patronal Compymes y, ojo, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, aunque no lo consiguió. Sí lo hicieron la Fundación La Caixa y Reales Seguros, que ahora afirman que fue por respaldar a la Universidad Complutense. Por cierto, sobre la Complutense, Jorge Clemente Mediavilla, que no les suena de nada, es el decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Bien, Jorge Clemente ha comparecido hoy ante la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid. Durante su intervención ha explicado que ha sido denunciado por un vicerrector de la Complutense por solicitar información sobre las cátedras extraordinarias, con especial énfasis en esa de transformación social competitiva de Begoña Gómez. Literalmente decía: aunque tengo la voluntad de colaborar, debo informar que he sido denunciado por el rectorado de la UCM por pedir información sobre las cátedras. En los últimos meses me he significado por pedir información de las cátedras extraordinarias, especialmente de aquellas adscritas a la Complutense. Clemente contaba que sus solicitudes de información han sido calificadas como acoso laboral por sus superiores, incluyendo al vicerrector y los directores de varias cátedras extraordinarias. Decía también: ayer mismo declaré ante la Inspección de Servicios, y aclaraba que la denuncia contra él ha sido presentada por el vicerrector José María Coello de Portugal Martínez del Peral. Eso por un lado, el de Begoña. Por otro, ya saben que mañana comparece a petición propia Víctor de Aldama ante el juez. Suponemos que igual José Luis Ábalos está un poquito nervioso. Bueno, o igual no, ya no hay quien adivine. Hoy cuenta Ketty Garat, periodista de The Objective, que la famosa Jessica no fue la única novia que colocó a Ábalos para que le pagáramos entre todos un sueldito, una cosa así recurrente, igual que Sánchez ponía a la secretaria de Begoña Gómez en Moncloa para que la pagásemos. Bueno, pues Ábalos les buscaba trabajos sufragados con fondos públicos a sus novias. Resulta que Jessica no es esa chica que aparece en un vídeo que circula por todo Twitter sin cesar, que pasea con Ábalos usando un vestido blanco corto. Esa sería Andrea, la novia actual. Es un lío esto. Andrea de la Torre Maeso, pareja de Ábalos desde mayo de 2021 y que fue contratada, según Garat, en Logirrail, una filial de Renfe dependiente del Ministerio de Transportes. Lo fue durante 2 años y gracias a la mediación del famoso Koldo García, el que da nombre al caso de corrupción. Allí permaneció Andrea desde junio de 2022 hasta agosto de 2024, o sea, hasta anteayer, hace unas semanas. A mí no me cuadran las fechas de noviazgo de Andrea y de Jessica, César, pero bueno, a ellas, que tenían trabajo e incluso piso, pues suponemos que sí.
Andrea ocupó el puesto de auxiliar administrativo con la función de oficial de grabación, dedicada a tareas relacionadas con sistemas de control de presencia, según fuentes de la empresa. Su categoría profesional era similar a la de Jessica Rodríguez García, también contratada en una empresa pública vinculada al Ministerio de Transportes en unas circunstancias muy similares. Andrea de la Torre accedió a uno de los niveles más bajos de la jerarquía de Lockheed Rail acorde a su perfil de baja cualificación. En el momento en que la contrataron no tenía titulación, no había completado su formación básica. A ver si mañana de Aldama nos cuenta que le pagaba una casa en Madrid como a Jessica o esta era una novia de menos categoría. De verdad que uno ya pierde la capacidad de sorprenderse por nada que tenga que ver con Ábalos, Pedro Sánchez, Begoña y el PSOE. Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica porque Biden, por lo visto, ha decidido que va a hacer todo lo que no ha hecho en los meses anteriores y acaba de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Suponemos que la oposición venezolana estará muy contenta, no es para menos, porque Estados Unidos en la cuestión del presidente de Venezuela se ha estado lavando las manos totalmente, como haciendo que sí lo reconocía, pero no reconociéndolo, en fin, dejando que anduviera por la colonia española, pero sin reconocerlo. Y ahora, cuando Donald Trump tiene que llegar en enero a la presidencia, aquí Biden va que vuela, dejándole un montón de minas en el camino a Donald Trump. Y alguno dirá, hombre, pero no diga usted eso, si Estados Unidos resulta que reconoce a Edmundo González y prohíbe contratar a personas que tienen relación con el régimen de Maduro, en fin, lo que ha hecho es bueno y positivo. Lo que ha hecho puede ser bueno y positivo, pero las razones, no se engañen ustedes, que no son buenas. El primer socio comercial de la Venezuela de Maduro es Estados Unidos. Sin Estados Unidos, Maduro no se podría tener en pie ni una semana. El segundo socio comercial es la Unión Europea. Cada vez que Maduro hace de las suyas, Estados Unidos protesta, la Unión Europea protesta, pero siguen comerciando. Y eso ha pasado hasta con Donald Trump. Es decir, Chevron tenía un permiso que le firmaba Donald Trump cada cierto tiempo para que siguiera comerciando con Venezuela. Esto, en realidad, le deja una papeleta muy complicada a Donald Trump. Porque independientemente de que Edmundo González finalmente acabe como presidente de Venezuela o no acabe, la situación económica en relación con Venezuela que le dejan a Trump y a las empresas americanas no es buena. Esto es una puñalada por la espalda a Trump, como la autorización a Ucrania para que lance misiles de largo alcance o la autorización a Ucrania para que utilice bombas personales. Es algo vergonzoso. Claro, en el caso de la oposición venezolana, tan contento, Edmundo González, pues hombre, diciendo que él va a estar en enero, el 10 de enero en Venezuela para asumir la presidencia. Bueno, ya le ha dicho el vicepresidente Diosdado Cabello que le van a recibir en el aeropuerto. Y ya pueden ustedes imaginarse que si reciben a Edmundo González en el aeropuerto, no va a ser para conducirle a jurar como presidente de Venezuela. Va a ser para detenerlo y punto final. O sea, eso no va a tener vuelta de hoja. Y de nuevo ahí la papeleta que va a tener Donald Trump es tremenda, porque en teoría podía decir que es una villanía ir a por la dictadura venezolana, todo eso en teoría, pero en la práctica hay mucho dinero que se va camino de Estados Unidos y camino de la Unión Europea a través de la compra de materias primas venezolanas. Y como aquí Maduro detenga a Edmundo, que es algo totalmente posible, y como aquí las relaciones económicas con Venezuela, cuyo primer socio no es Rusia, ni China, ni Irán, es Estados Unidos, sigan adelante, pues aquí va a ser una situación muy delicada. No sabe uno qué va a hacer Biden en el mes y medio que le queda, pero desde luego da pavor lo que puede llegar a hacer. Abrimos página iberoamericana. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una ley que prohíbe al país contratar a personas vinculadas
al régimen de Maduro. La ley Bolívar, así se llama, prohíbe al gobierno de los Estados Unidos contratar a personas con operaciones comerciales vinculadas al narcorrégimen venezolano. También extiende esta restricción a cualquier gobierno sucesor en Venezuela que no sea reconocido como legítimo por Washington, aunque este punto aún está pendiente de aprobación en el Senado. El senador por Florida, Rick Scott, mantenía este martes una conversación con la líder de la oposición venezolana, con María Corina Machado, y después de ello publicaba el siguiente mensaje en X. Tuve una excelente conversación con María Corina Machado sobre nuestra lucha por un nuevo día de libertad en Venezuela y la actualicé sobre la aprobación de mi ley Bolívar en la Cámara. Ya estamos viendo señales de que los días de Maduro están contados. Ojalá sea así. Desde luego parece que de repente Estados Unidos se ha puesto a dar pasos, porque también este martes el gobierno de Joe Biden reconocía a Edmundo González como presidente electo de Venezuela tras su victoria en las elecciones presidenciales de julio frente a Nicolás Maduro. Es verdad que mucha prisa no se han dado, pero bueno, ya se sabe por ahí que dicen mejor tarde que nunca. El pueblo venezolano se expresó de manera contundente el 28 de julio y eligió a Edmundo González como presidente electo, decía Antony Blinken en un breve mensaje publicado en la red social X. Antony Blinken, que ya saben es el secretario de Estado de Biden, es decir, su ministro de Asuntos Exteriores. Decía también Blinken que la democracia exige respetar la voluntad de los votantes. Pues han tardado un poco en respetarla, pero la han respetado. Por cierto, que Edmundo González anunciaba también en las últimas horas su intención de volver a Venezuela para juramentar, es decir, para tomar posesión como presidente en enero, más concretamente el día 10. Algo que sin duda el régimen va a tratar de impedir. Ya el vicepresidente de Maduro, Diosdado Cabello, le amenazaba ayer diciendo que lo vamos a esperar en el aeropuerto. Desde luego será peligroso si Edmundo González vuelve a Venezuela. Bueno, y nos vamos de Venezuela a Brasil, donde se ha anunciado que se desmanteló en el año 2022, es decir, hace más de 2 años, un comando que supuestamente había querido matar a Lula da Silva. Esto aparece ahora. En fin, quien mueve todo esto es un magistrado que se llama Alexandre de Moraes, que en su día prohibió el X de Elon Musk y que desde luego ha sido persona esencial en la promoción de la persecución de la disidencia y de la yugulación de la libertad de expresión. Y bueno, pues ya no sabemos lo que va a haber aquí, pero no se sorprendan ustedes que de un momento a otro, aparte de la gente que está por razones meramente políticas en prisión en Brasil, pues nos encontremos con otra caza de brujas. No les extraña. Y desde luego lo que es admirable es que hayan tardado más de 2 años en contárnoslo. Porque esto en algún momento se supone que habría que contarlo y no lo han contado. O sea que la situación es una situación como mínimo sospechosa. Extrañísimo esto que les contamos ahora. Extrañísimo y me quedo corta. La Policía Federal de Brasil aseguraba en las últimas horas que ha desmantelado una organización criminal integrada principalmente por militares entrenados en las fuerzas especiales que planeaba asesinar al presidente Luis Ignacio Lula da Silva para impedir su toma de posesión y planeaba asesinarlo en 2022. Ya esto empieza sonando un poco raro, porque si planearon matarlo en 2022, claramente ni lo mataron ese año ni en ningún otro momento. Pero bueno, extraño que se haya dejado estar ahí el supuesto complot hasta ahora. El plan, dicen, también contemplaba el asesinato del vicepresidente Geraldo Alckmin y del magistrado del Supremo del Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Moraes, seguro que le pone en cara, es ese juez que investiga sin mucho éxito a los simpatizantes de Jair Bolsonaro, sin mucho éxito para él, que se manifestaron en 2023 en las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo porque sospechaban que se había producido fraude electoral. El mismo Moraes es ese juez que prohibió X en el país por una guerra personal con Elon Musk, que no censuraba las noticias que él le ordenaba que censurase en su red social. Según la policía de Lula, las investigaciones descubrieron la operación que se llamaría Puñal Verde y Amarillo y que estaba programada para ejecutarse el 15 de diciembre de 2022, 45 días después de que el Partido de los Trabajadores supuestamente ganara las elecciones con el 51% de los votos. El secretario general de la Presidencia, Marcial Macedo, afirmaba este martes, tras conocerse los detalles del caso, que no habrá tolerancia con aquellos que atenten contra el Estado democrático de derecho. Lo decía en declaraciones realizadas en el marco de la cumbre del G20. Veremos cómo va quedando esto, porque desde luego algunos de los detenidos están ya en libertad.
Mientras Lula, en paz consigo mismo, ha vuelto a exigir a los países que han participado en la cumbre que inviertan más en ecología para cerrar las negociaciones de cara a la COP29 de Bakú. Estas negociaciones en principio terminan el viernes, pero están estancadas en torno a la financiación de la lucha contra el mal llamado cambio climático. ¿Por qué digo que Lula en paz? Bueno, pues porque le ha dado igual que mientras él pedía dinero para políticas verdes, la agencia francesa especializada en noticias verdes, Reporter, le haya sacado hoy mismo también un reportaje diciendo que en Brasil, pese a sus promesas ecológicas, Lula promueve el petróleo y la deforestación. Bueno, pues no se confunde la agencia. Esto también lo han denunciado, por cierto, con protestas durante el G20 los propios ecologistas brasileños. Ya se sabe, con la izquierda, consejos vendo que para mí no tengo. Bueno, y lógicamente en internacional y en primer plano, que seguro que es lo que le gusta a Zelensky, nos encontramos con Ucrania. Nos encontramos con Ucrania, donde de nuevo Biden le ha pegado otra puñalada por la espalda a la política de Donald Trump, permitiendo a Ucrania que pueda lanzar misiles de largo alcance dentro del territorio ruso. 6 misiles se lanzaron, 5 los derribaron en el aire, el sexto, los restos causaron algún daño material mínimo, no hubo, gracias a Dios, pérdidas humanas, pero evidentemente esto es un paso hacia seguir provocando a Rusia y ir hacia una tercera guerra mundial para que los señores de la guerra, los amos de la agenda globalista y las marionetas de ellos como Zelensky, que cada vez aparece más como el repugnante liberticida que ha sido siempre, pero que no se ha querido nunca ver, pues evidentemente esto quede al descubierto. ¿Qué hace Zelensky para que se note el tipo de hez humana que ha sido siempre? ¿Qué hace Zelensky entre la autorización de lanzar los misiles y el lanzamiento de misiles? Pues anuncia que va a legalizar en Ucrania el matrimonio homosexual. Demanda de matrimonio homosexual en Ucrania no ha habido nunca. Es más, mayoritariamente la población ucraniana se ha manifestado siempre muy contraria. Pero como Zelensky no es nada más que una marioneta repugnante y lacayuna de la agenda globalista, tú me dejas tirar misiles y yo te lo agradezco. Y como ya no te puedo dar nada más de Ucrania porque te he vendido la patria ucraniana y tienes todo, ya lo único que puedo hacer es alguna medida como esta, que se casen los homosexuales. Es algo que, en fin, permite ver cómo encajan todas las piezas. Para terminarlo de arreglar, bueno, pues encima Joe Biden ha aprobado el envío de minas antipersona a Ucrania. Este tipo de armas es rechazado por más de 160 países de la comunidad internacional, incluido Ucrania hasta ahora. Es un tipo de arma criminal, cuyas víctimas son fundamentalmente civiles y que lo que pretende es sembrar la angustia entre la población civil. Es la típica arma de los canallas. De manera que no sorprende que Zelensky la vaya a utilizar y todavía sorprende menos que además quien se la envíe sea Joe Biden. En medio de toda esta situación, lógicamente, hay un temor bastante razonable a que Putin deje la política de contención de estos casi 3 años y, siguiendo lo que piensa la mayoría del pueblo ruso y la mayoría de las Fuerzas Armadas, le pegue un sopapo a Ucrania que acabe ya de una vez esta guerra. Porque si Rusia hubiera librado esta guerra como la OTAN libró la de Libia, o como se libró la de Irak, o como se libró la de Ucrania, esta guerra se había acabado hace más de 2 años. Y precisamente por mantener esa contención, porque los ucranianos a fin de cuentas son nuestros hermanos, tenemos una historia común, etcétera, etcétera, Putin no lo ha hecho, ha preferido utilizar una estrategia de desgaste que es verdad que ha mandado al más allá a más de 500.000 de soldados ucranianos, pero que también ha significado un coste muy elevado para Rusia, muy inferior, pero también elevado. Y claro, en medio de esta situación y que te empiecen a jugar con esto, pues evidentemente hay quien piensa, mira,
derriba ya de una vez a ese sujeto asqueroso, liberticida y corrupto que se llama Zelensky y acabemos esto ya de una vez. Porque ya está bien de soportar las provocaciones de la OTAN y de todos esos gobiernos que son títeres, son como los gobiernos títeres que tenía la Alemania nazi en media Europa, y que a todo dicen amén sin importarles en absoluto ni sus intereses nacionales ni el bien de sus respectivos pueblos. Y claro, estamos en una situación difícil en la que de nuevo pues Trump está intentando tascarle el freno a Zelensky, a asegurarle a Putin que van a llegar a un acuerdo de paz y en última instancia pues viendo si evita el estallido de una guerra antes de que él llegue a la Casa Blanca, porque claro, sería parte de la herencia envenenada que le está en estos momentos dejando Joe Biden. Si ustedes se fijan en todas las medidas que está llevando a cabo Joe Biden en las últimas horas y especialmente en el terreno de la política internacional, no son ni más ni menos que medidas para dejarle mal a Donald Trump. ¿Que pueden hacer mucho daño a los Estados Unidos? Sin duda. ¿Que pueden hacer mucho daño al resto del mundo? También. Pero eso al senil y malvado y inicuo Biden no le importa una higa. Y esa es la triste realidad. Y en páginas de conflicto entre Rusia y Ucrania aumenta la tensión. Las embajadas de España y Estados Unidos en Kiev están cerradas por un posible ataque significativo de Rusia en respuesta al ataque de Ucrania ayer. ¿Y a qué se dedica el presidente de Ucrania? ¿A qué se dedica Volodymyr Zelensky mientras se incrementa la escalada bélica? Bueno, pues este lunes a respaldar un proyecto de ley que busca introducir las uniones civiles homosexuales en el país. El anuncio tuvo lugar durante una sesión con estudiantes universitarios y fue difundido en un vídeo publicado por el medio ucraniano Mirror of the Week. La propuesta legislativa del gobierno de Zelensky aborda la situación legal de las parejas del mismo sexo, un tema especialmente relevante, dicen ellos, para los militares ucranianos, muchos de los cuales no pueden formalizar sus relaciones debido a las restricciones legales actuales. Bueno, pues para el gobierno de Zelensky lo que preocupa a los militares que están librando una guerra es poderse casar con personas del mismo sexo. El proyecto de ley fue redactado por un grupo de diputados y presentado al Parlamento ucraniano en marzo del año pasado y, como decimos, se va a aprobar próximamente. Según el Ejecutivo del país, esto acercaría a Ucrania a sus objetivos de integración europea, mejorando su imagen en el ámbito internacional. Algunos pensarán, o algunos pensaremos mejor, que no es el momento, porque, como les decíamos, la Embajada de Estados Unidos en Kiev ha emitido una alerta este miércoles sobre un posible ataque aéreo importante en la ciudad, lo que ha llevado al cierre temporal de su sede, según ha informado la delegación diplomática en un comunicado dirigido a los ciudadanos estadounidenses en Ucrania. Igualmente, la Embajada de España en la capital ucraniana ha anunciado su cierre temporal, indicando que no prestará servicios durante el día debido al aumento del riesgo de ataques aéreos en toda Ucrania. La información fue comunicada a los españoles residentes en el país vía correo electrónico. Y uno que tiene menos ganas que Zelensky de que acabe la guerra es Joe Biden. El presidente estadounidense ha aprobado ahora el envío de minas antipersona a Ucrania, marcando otro cambio significativo en la política estadounidense justo ahora cuando va a dejar la Casa Blanca. Esta decisión sigue a la reciente autorización para que Ucrania utilice armamento de largo alcance contra Rusia, que ya ha usado y ya les hemos contado, según informan medios como el Washington Post o la CNN. Washington dice que espera que Ucrania emplee estas minas antipersona para reforzar sus líneas defensivas dentro de su territorio ante el riesgo de que los avances rusos superen las defensas ucranianas. Añaden, no se contempla su uso como capacidad ofensiva en territorio ruso. Bueno, no nos quedamos del todo tranquilos porque además ha dicho que solicita garantías de que Kiev minimizará los riesgos que estas armas representan para los civiles, pero no nos dice cómo. Hasta China ha pedido este miércoles calma y ha instado a la moderación después de que el presidente ruso Vladimir Putin lanzara una amenaza nuclear en respuesta a los misiles estadounidenses que les lanzaba ayer Ucrania por primera vez. El Kremlin además volvió a insistir hoy en que Estados Unidos hace todo lo posible para que no acabe la guerra y pedía comenzar ya las negociaciones no con Biden sino con Donald Trump, recogiendo así el guante lanzado por el presidente electo este lunes cuando pidió a Putin y a Zelensky que se pusieran en contacto con él para comenzar ya a trabajar en los acuerdos de paz.
Bueno, y en fin, dentro de todos estos regalos envenenados que Biden le está dejando a Donald Trump, una buenísima sentencia, y es que la Fiscalía de Manhattan ha propuesto aplazar la sentencia en el caso de presunto soborno de Donald Trump a Stormy Daniels hasta el año 2029. Bueno. Esto es una buena noticia. Esto es una buena noticia a medias. Es decir, esto es una buena noticia en el sentido de que no va a haber ahora sentencia y, por lo tanto, Donald Trump no va a empezar con una sentencia que lo mismo le condena, etcétera, etcétera. Pero, al mismo tiempo, también es un regalo envenenado de un tribunal, vamos, con unas conexiones con Soros verdaderamente de spam. Porque al suspender la sentencia, es muy posible que lo que se busque es dictar sentencia condenatoria cuando Donald Trump ya no sea presidente y no se pueda autoindultar ni esté exento de este tipo de cuestiones. Es decir, hagas lo que hagas, cuando tú salgas de la presidencia te estamos esperando para meterte en la cárcel. Este es otro de los regalos envenenados. Verán ustedes que esta buena gente no se está quieta. En paralelo, y aunque insistimos, la sentencia se está presentando, es una buena noticia, pero no como se está presentando entre los fans de Donald Trump, ni mucho menos. Este es otro regalo envenenado. En paralelo, Donald Trump sigue nombrando a gente de su gabinete. Por ejemplo, Linda McMahon, que teóricamente iba a ir a comercio, pues al final va a educación. Bien, bueno, está bien. De comercio a educación hay distancia, pero bueno, de estas cosas les hablará seguramente de manera más cumplida don Lorenzo Ramírez. Y desde luego el más importante de los que aparece es Howard Lutnick, que este sí que se va a comercio, que este es un empresario judío que tenía buena parte de su negocio en las Torres Gemelas, que el día de los atentados del 11 de septiembre no fue a trabajar porque tenía que llevar a los niños al colegio, otros días no, pero ese día sí, y como consecuencia de ello, pues murieron 600 y pico empleados suyos, murió su propio hermano. Él llegó a una suspensión de pagos, que aquí en Estados Unidos la ley es bastante más comprensiva y más práctica que, por ejemplo, en España, y que luego se ha recuperado más que holgadamente, aparte de ser una persona que se ha labrado una imagen pública de filántropo. Es un personaje interesante y este es el que va a comercio. Y vamos a ver qué acaba sucediendo con eso. Y precisamente terminamos este informativo hablando de Donald Trump. La Fiscalía del Distrito de Manhattan, ya saben que Trump es neoyorquino, ha propuesto retrasar la sentencia en el caso de presunto soborno a la actriz porno Stormy Daniels hasta 2029, es decir, hasta después del final del próximo mandato presidencial del acusado, según se detalla en un escrito enviado al juez. En el documento también se acepta aplazar la sentencia de Donald Trump para permitirle tiempo suficiente para litigar en defensa de la desestimación del caso. Este sería el segundo retraso en la resolución. Trump, a través de un comunicado emitido por Stephen Chung, director de comunicaciones de su campaña, calificaba la decisión como una victoria total y definitiva para el presidente Trump y el pueblo estadounidense, que lo eligió con una victoria aplastante. Según el propio Trump, el fiscal de Manhattan ha reconocido que esta caza de brujas no puede continuar, el caso sin fundamento está ahora suspendido y el equipo legal se mueve para lograr su desestimación definitiva. Bueno, no es, como dice el equipo, una victoria total, pero desde luego sí es una batalla ganada. En cuanto a los nombramientos conocidos hoy, ha elegido a Linda McMahon, copresidenta de su equipo de transición, como secretaria de Educación. Así lo hacía público. Es un gran honor anunciar que Linda McMahon, exadministradora de la Administración de Pequeñas Empresas, será la próxima secretaria de Educación de Estados Unidos. Lo hacía como suele en un comunicado publicado en su plataforma Truth Social. Alababa su experiencia en liderazgo y su profundo conocimiento en educación y negocios para empoderar a la próxima generación de estudiantes y trabajadores estadounidenses. Y también Trump ha designado a Howard Lutnick, un empresario vinculado a las criptomonedas y a la banca de inversión, muy crítico con el papel económico de China, como secretario de Comercio. Como les digo, Lutnick es conocido por defender abiertamente la imposición de aranceles de hasta el 60% a los productos chinos.
también ejercía hasta ahora como copresidente del equipo de transición del próximo presidente norteamericano. Ahora, muy pendientes de lo que contaba ayer nuestro compañero Lorenzo Ramírez, que es que Trump ha pedido ayuda a BlackRock para elegir al secretario del Tesoro, porque de ahí pueden salir decisiones catastróficas para España y para Europa, César. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Adiós, hasta mañana. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se recorta la gallarda silueta de don Lorenzo Ramírez sobre el horizonte, camino del avión del Despegamos, y tendremos ese niquelado que todos los días le da la situación económica mundial. Y luego, como todos los miércoles, tendremos nuestro programa doble y sesión continua en La Voz dedicado a la salud. Primero vendrá Elena Kalinnikova, nos hablará de la vida sana, del naturismo, de la existencia saludable, y luego daremos un salto cualitativo y nos iremos a la salud de la mente, a la salud de la psique, y ahí a quien tendremos con nosotros será don Miguel Ángel Alcarria. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.